Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es martes 29 de junio, queridos hermanos. Es día de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo. Unidos en un entrañable recuerdo, la Iglesia celebra la fiesta de estos dos grandes apóstoles, columnas de la Iglesia y testigos de la fe y del amor a Cristo. Por supuesto, cada uno desde su personalidad. Pedro era pescador de Betsaida, Pablo un judío de Tarso. Ambos fueron llamados por Cristo Jesús. Pedro junto al lago de Genesaret, Pablo en el camino a Damasco, mientras iba a perseguir cristianos. Ambos, sin embargo, respondieron con prontitud y se convirtieron en personajes importantísimos en la historia de la primera comunidad. No murieron juntos. Pedro fue mártir en el circo de la colina del Vaticano en tiempos de Nerón, y Pablo un poco más tarde en la vía Ostiense, camino del mar. Pedro, según una tradición muy antigua, fue crucificado cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como su Señor y Maestro. Por eso algunos signos e insignias que podemos ver en algunos tronos o sillas papales presentan la cruz invertida, no porque haya algún signo satánico como algunos detractores de la Iglesia quieren acusar, sino porque Pedro murió crucificado boca abajo y Pablo murió decapitado. Cada uno de ellos tiene una basílica dedicada en el lugar de su martirio. Pedro en el Vaticano y Pablo en la vía Ostiense. Basílicas que fueron levantadas en el siglo IV por Constantino, apenas iniciada la era de paz para la Iglesia. Y las lecturas que hemos escuchado en esta fiesta, en esta solemnidad, nos ayudan a entrar un poquito en la personalidad de cada uno de los apóstoles. Hechos de los Apóstoles nos narra el momento de crisis que vivió la comunidad cuando había problemas entre las autoridades religiosas y las civiles. Herodes Agripa, que era nieto de Herodes el Grande, para agradar a los judíos empezó a perseguir la iglesia y como había mandado decapitar a Santiago, le pareció bien encarcelar a Pedro. Pero la comunidad oró insistentemente y el ángel del Señor le liberó de modo milagroso. El mismo Pedro no lo termina de creer. Pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme. Lucas dice que era la semana de Pascua. En cierto modo se repetía el acontecimiento del éxodo liberador del pueblo de Egipto y el de la resurrección de Jesús de entre los muertos. En esta ocasión, era Pedro el liberado de la cárcel. La segunda lectura, un trozo de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Pablo está en la cárcel, es prisionero en Roma.
Lo tratan como un malhechor. Se siente débil, abandonado por todos y no se hace ilusiones sobre cuál va a ser el final. Pero Pablo lo sabe. El momento de mi partida es inminente. El que se entregó a Cristo a lo largo de sus trabajos apostólicos está casi deseando unirse a Él con la ofrenda propia de su vida, y mirando atrás puede sentirse satisfecho de la labor realizada. He combatido bien mi combate, he recorrido hasta la meta, he mantenido la fe. Lo que Pablo no abandona es la confianza en Dios. Y el texto del Evangelio, conocido porque es el momento culmen de la institución de la Iglesia. Ante la pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?, el que responde como siempre es Pedro, y recibe por ello no solo la alabanza de Jesús, sino también su investidura, donde Jesús le hace responsable de la comunidad. Le llama Pedro, porque no olvidemos que su nombre era Simón, y Pedro significa piedra o Cefas, y le encomienda la llave del reino. En otras ocasiones le encomendará ser el pastor de la comunidad, o le dirá: te haré pescador de hombres. La fiesta de hoy nos estimula ante todo a aumentar nuestra conciencia de iglesia y en concreto de iglesia apostólica. El fundamento de nuestra fe es siempre Cristo Jesús. Pero Él mismo quiso que Pedro y los demás apóstoles fueran los fundamentos visibles, los puntos de referencia de la unidad, de la fe y de la caridad, como hoy lo sigue siendo el Papa, frente al colegio episcopal que preside, la comunidad desde la caridad, y que merece nuestro respeto y nuestra aceptación. No actuamos cada uno por nuestra propia cuenta. Somos iglesia, comunidad reunida en la fe y en el amor, y todos bajo el cayado del único pastor que es Cristo, que sigue cuidando a la iglesia a través de Pedro y de todos sus colaboradores. Hoy más que nunca, recordemos y pongamos especial énfasis en la frase del credo: creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y lo mismo cuando en la plegaria eucarística nombremos, como hacemos siempre, al Papa, al obispo propio y al colegio episcopal, al contemplar estos dos grandes apóstoles de la primera era cristiana. Veamos cómo se puede colaborar en la misión comunitaria desde temperamentos distintos, aprendiendo la lección del pluralismo. Qué diferentes eran Pedro y Pablo, pero siempre al servicio del mismo Evangelio. Cada uno con un carácter propio, con virtudes y defectos, con campos muy diferentes de actuación, pero enamorados de Cristo y valientes testigos suyos. Aprendamos de Pedro y Pablo a superar con valentía las dificultades que podemos encontrar en nuestro camino, y no nos cansemos de dar testimonio de Él, a pesar de nuestras miserias y debilidades. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.